compañeros, amigos periodistas, y siempre es un gusto compartir los micrófonos con cada uno de ellos. Le damos la bienvenida, como cada viernes, a Inés Figueroa. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días a todos. El maestro Felipe Martínez Chávez también está con nosotros. Maestro Felipe, muy buenos días. Buen día al auditorio, a la mesa, aquí a los compañeros. Gracias por acompañarnos, y también Antonio Arratia. Muy buenos días, Toño. Buen día, Claudia, buen día a todos. Gracias también por acompañarnos. Y bueno, pues el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa, pues hoy vamos a hacer un análisis acerca de los políticos, de esta nueva ola o nueva era de políticos. Hay quien dice que son una nueva era de políticos sin escrúpulos. A ese grado, Inés Figueroa. Sí, yo creo que mucho más que sin escrúpulos, sin llenadera, como dicen en el barrio, en fin, sin muchas cosas. Recordamos históricamente, a lo mejor si nos vamos hasta la colonia y la reforma, la revolución, vamos a encontrar hechos que han significado de alguna manera pues expresiones inescrupulosas para con el pueblo, pero los niveles que hemos alcanzado son la explicación llana a también los males que a esta generación le ha tocado padecer, sufrir y no conocer lo que nuestra generación, los que ya andamos en los 50, conocimos como la normalidad. Se decía hace no mucho, cuando en los tiempos del unipartidismo, que los gobiernos tenían el año de Hidalgo. El año de Hidalgo era el último año, y ya saben, el que deje algo, o sea que el último año iban a robarse. Y los políticos, los servidores públicos en general, habrá sus excepciones, llegaban con al poder, al ejercicio del poder, con una ilusión o con una aspiración de hacer algo nuevo a favor de su gente, y al paso del sexenio se iban acomodando, iban conociendo, y terminaban en el último año agarrando lo que fuera para asegurar su futuro después de entregar el cargo. De un tiempo para acá, yo lo ubicaría a lo mejor a nivel local en el pasado sexenio. Ya los funcionarios no llegaron con una ilusión de hacer algo, llegaron a ver qué se llevaban, a ver cómo se enriquecían. Lo vimos en el sexenio pasado, insisto, y en este no se diga. Desde antes de tomar posesión ya veíamos que estaban preparando una serie de cosas. El gobierno que se fue les puso la mesa, hizo incluso reformas jurídicas, y siempre pensando en qué quedarse, en cómo iban a capitalizar todo lo que se les presentara durante el ejercicio del gobierno para el beneficio personal. Entonces, esta generación no es de Tamaulipas, digo, están los casos de Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo, muchos estados donde resultaba insultante la riqueza, o sea, porque tenían tanto dinero y seguían acumulando más dinero que nadie tendría idea en qué podrían gastárselo varias generaciones. Y a costa de eso, pues ¿qué pasó? Pues se dejaron de hacer lo que se debía de hacer, aumentaron las bandas de pobreza, se destruyeron las ciudades, las carreteras, la infraestructura en general. Hubo un estancamiento hasta dar paso a una generación perdida de niños de la última década, o a lo mejor un poco más, o de las últimas 2 décadas, que ya no tenían nada que perder porque no había nada que ganar, no tenían acceso a la educación, a los satisfactores elementales, y bueno, vino esta inseguridad desdoblada de la que todos no acabamos de lamentarnos y de la que tampoco acabamos de ver fin. Ahora, en este momento, las expresiones que se volvieron moda era, sí, pero el PRI robó más, y esa era la justificación. O sea, hubo un cambio de actores y de partidos en el poder, y la justificación era, es que el PRI robó más, entonces yo puedo robar algo. Bueno, eso incluso ya en este momento se rebasó, ya hay quien duda que el PRI haya robado más, viendo lo que se robaron los actuales. Y
Y otra expresión muy recurrente que ahorita se está usando mucho, dicen, el populismo a largo plazo cuesta más. O sea, cuestionan el gobierno populista, como lo llaman al de Andrés Manuel López Obrador, porque dicen a la larga cuesta más. Y nos preguntamos, ¿en verdad cuesta más? Digo, más de todo lo que se están, ya no hay más, ya se están llevando todo, no hacen nada, se llevan todo, y lo poquito que hacen, lo hacen con préstamos del banco. Más que llegar a una ilusión, decía Inés, pues llegaron con una ambición, la nueva era de los políticos. ¿Acaso estaremos ante esa era de políticos sin escrúpulos, maestro Felipe? Pues yo creo que sí, porque antes veíamos algo campechaneadito ahí, uno más o menos, uno malo, uno peor de nuestros gobernantes o nuestros políticos. Hoy parece que todos van en el mismo morral, sin escrúpulos, sin remordimiento, sin conciencia, que no les importa lo que digan los demás, si definimos o encuadramos más o menos ahí lo que es una persona sin escrúpulos, pues aquellos que no se sienten mal cuando le hacen algo al pueblo o cuando se fijan una meta sin importar la ruta, sin importar el camino, vamos a decir, para llegar a un objetivo, así tengan que golpear o incluso hasta privar de la vida a algunas personas. Y va evolucionando esto muy negativamente hacia el pueblo, hacia los que emiten, a los que eligen, porque llegan al poder. Pues quisiera ponerle nombres, pero no, pero nada más, coincido totalmente, nada más a ver qué se roban, a ver qué están al puesto, aumentar el diezmo, ya no es el diezmo, ahora es el 30%, y primero va por delante, primero el diezmo, y tienes que depositarlo primero en la cuenta bancaria, del caso de la recaudación, por ejemplo, en el gobierno del estado, y después te mandan la obra. Ese es el moche es el adelanto para que comiences la obra. Entonces el contratista tiene que, de sus recursos, tiene que comenzar. Y ahorita en campañas, por ejemplo, el moche de todos los contratos también es del 30% para depositarlo para hacer las campañas. Antes yo decía había uno bueno, uno malo, ahora todos van en la misma. Antes le llamaban, dice, es un político Maquiavelo, es alguien que duerme con el arte de la guerra y el príncipe bajo la almohada, ¿verdad? Es alguien que está pensando cómo conservar el poder, pero no para enriquecerse. Ahora vemos que están dedicados a enriquecerse, pero al mismo tiempo conservar el poder para enriquecerse. Entonces, te enseñaban y decías, bueno, te enseñaban y te decían, es que tienes que conocer a tu enemigo para dominarlo, ¿verdad? Pero sin ir a la guerra. Ahora van a la guerra, ahora se enriquecen y los meten al bote a los enemigos. Entonces, empapelarlos. Ahora yo siempre les diría, hay ladrones y hay demagogos. Antes le llamaban los maquiavélicos, ¿verdad? A los foucheístas, aquellos que ideaban las fórmulas, ¿verdad? De la época, de aquella época en Francia. Si dentro de esa demagogia, pues, si recordamos en los últimos, por ejemplo, eso es una demagogia y es una sinvergüenzada. Ahora son simples sinvergüenzadas, ya no son maquiavélicos, que van a hacer gratis el transporte, por ejemplo. ¿En dónde está? Para los estudiantes, todos los estudiantes decían en las campañas de 2016, transporte gratis. Todos los de 60 años, pues también gratis, ¿verdad? Y ya tuviera pues perdido unos 7, 8 años, entonces con transporte gratis, ¿verdad? También sin escrúpulos aquellos que prometen, fíjate, que prometen cosas que no van a cumplir y que lo prometieron también hace 5 años, hace 3 años, resolver el agua, por ejemplo, en Ciudad Victoria. El problema del agua, esa es una sinvergüenzada que otra vez como bandera aquí. Y recordamos, fíjate, por ejemplo, en Nuevo Laredo, el alcalde, el que ahora con licencia, Rivas, hace 5 años prometió, dice, vamos a lavar las calles con jabón
y con agua a presión a través de los bomberos porque están muy sucias, y eso lo iban a hacer cada 8 días. O sea, son unas sinvergüenzadas totalmente, y eso está en el plan de desarrollo también. No tan solo y con la misma bandera, por ejemplo en Tampico, el árabe Nader dice, voy a rehabilitar la aduana, pues eso ni es función de él, ni tiene recursos del ayuntamiento, y lo prometió hace 5 años, hace 3 años, y ahora es la otra bandera. Yo creo que se podría escribir una enciclopedia de este tema, y el tiempo aquí es muy escaso. Exactamente. Decíamos políticos sin escrúpulos, pero el maestro dice, más que sin escrúpulos, son sinvergüenzadas. Así las califica Toño Arratia. Sí, es un término suave, pero hay otros términos más duros que no puedo ir aquí. Pero si nos damos cuenta cómo han venido habiendo una involución. Antes hablaba Felipe de eso, y yo también concuerdo con Inés totalmente. Los viejos políticos simulaban mejor. La máxima esa que la termino, que lo decía Inés, sí roban, pero salpican. Ahí va la otra parte de esta cultura, ¿sí? La de la cultura de la gente, que agarra lo que le den. Pero yo me refería a los anteriores, que leían a Maquiavelo, leían a Fouché, se ilustraban para cometer sus tropelías, eran sinvergüenzas más elegantes, que igual robaban lo que podían. La única diferencia era esa, pero ahora eso hubo una evolución. Los políticos de ahora, por decir políticos, ya no son políticos, o sea, porque rompen totalmente con el esquema a lo que debe de llamarse política. Ahora son siempre ladrones, ¿sí? Y lo aterrizamos en Victoria porque esta es nuestra realidad, pero eso en todo el país se replica. O sea, nos siguen hablando del agua, todos los candidatos, y no hablo de los del PAN nada más, hablo de todo. Su retórica gira en torno a el agua. ¿Por qué? Porque saben que eso es necesidad de los victorenses, y eso es una burla. Eso es no tener escrúpulos y no tener otra cosa, porque son años sin agua. Ahorita, bueno, por lo menos en la parte donde vivo no hay agua desde anoche, ¿sí? Entonces, ¿cómo dan la cara? Y aquí sí hablo de Pilar y los candidatos locales. ¿Cómo dan la cara prometiendo agua? Es lo mismo que han prometido siempre, y estamos peor que nunca. Si tuvieran una poca de vergüenza, de dignidad, ética, moral, lo que deben hacer es retirarse, porque ellos saben que no van a poder por otras circunstancias. Pero no, andan ahí y todavía vienen y le mientan la madre a la gente, ¿sí? A los victorenses, porque no los quieren. Entonces, esto ya rebasó el límite, la verdad. Y tampoco está nuevo. Lo que sí me parece novedoso es que no haya algún mecanismo, alguna autoridad que ponga coto a este tipo de personas, ¿sí? Porque si hay para una pobre persona que se roba una gallina o un tomate, ahí está la cárcel, ¿sí? Pero para ellos pueden decir lo que quieran, hacer lo que quieren, y todavía se les festeja. Entonces, como que ya va llegando la hora de que se le ponga en su lugar, y lo primero que hay que hacer es mandarlos a su casa. No votes por ellos, simplemente porque no tengo, y aparte de estar mintiendo descaradamente. Eso es lo que molesta, es lo que duele, ¿sí? Finalmente el dinero se lo van a llevar, ¿sí? Pues ok, llévatelo, pero te pusieron, así llegaste, pero no te burles. Y lo peor, de pronto esto también escala a otras cosas y empieza a hacerse un fenómeno medio raro aquí geográfico. Entonces, en este momento Victoria está siendo la ciudad más acosada ahora por los reynosenses, ¿sí? Que llegan con rencor porque los victorenses que estuvieron en el poder antes se enriquecieron, y se enriquecieron a costa de los victorenses. Llegan ellos y vienen a someter a los que se enriquecieron, pero también al pueblo victorense. Ahí los vemos ahora obligados a trabajar con ellos. Vemos a Almaraz, vemos a todos que tienen que traicionar a sus principios, entre comillas, por temor a que los metan a la cárcel. Entonces, como este fenómeno se fue construyendo de una manera maquiavélica y de orden, ahora sí que delincuencial, y no lo veo de otra manera. Y esto en general, no es en particular con ningún partido. Casi todos, incluidos de Morena, los vemos en el Congreso, lamentablemente,
es terrible. O sea, no sé qué va a pasar. Tenemos comentarios por parte de la audiencia de ORT Noticias. Les envía saludos la maestra Vázquez, que bueno, pues siempre está al pendiente de este noticiero. Le enviamos un saludo. Dice: buen día, comentaristas, excelente análisis de los que están haciendo en relación a los funcionarios en el año de Hidalgo, candidatos. Bueno, ella le pone centavero, dice: así es, endeudan al pueblo. Coincide con el comentario de Inés Figueroa, dice: con tanto préstamo que piden. Dice: me quito el sombrero ante el profesionalismo de ustedes. Les envía saludos la maestra Vázquez. Tenemos el señor Juan Hernández, dice que le gusta el análisis que hizo Inés Figueroa, también le envían saludos. Gracias. Si les parece, nos vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. ¿Existen en Tamaulipas políticos sin escrúpulos? Nos vamos a la pausa y regresamos. O más en botanas Sabritas y llévate gratis unos quises surtido molto de 85.6 gramos. O bien, compra un Six Corona barrilito de 325 mililitros y llévate gratis una lata de vino italiano Perla Rosa de 250 mililitros. Fíjense al 10 de mayo. H-E-B, lo mejor para ti. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuidas de mí, Mesil. Lo mejor para mamá está en la venta nocturna de la Villarreal. Del 7 de mayo al 10 de mayo. Todos los muebles de contado, 40% de descuento sobre precio de lista. Recibe un regalo en tus compras. Lo mejor para mamá está en la venta nocturna de la Villarreal. ¡Te esperamos! Domingo abierto, Matriz, Sucursal Bodega y San Agustín. Recuerda, la pandemia por COVID-19 no ha terminado. Utiliza cubrebocas. Lava tus manos. Al toser o estornudar, cubre nariz y boca. Evita saludar de mano, beso y abrazo. Evita acudir a lugares concurridos. Juntos luchamos contra el COVID-19. Regresamos a esta mesa de análisis. ¿Difícil identificar a un político sin escrúpulos, Inés? Sí, yo creo que es más difícil encontrar a alguien con escrúpulos. Yo creo que sin escrúpulos a donde voltees, ¿no? Yo creo que son más bien las excepciones los políticos que tienen escrúpulos y que andan en esto. Hemos escuchado, ayer escuchábamos en el Congreso repetir expresiones que se dieron en la Cámara de Diputados para justificar este tema del desafuero. Y, por ejemplo, escuchábamos a la diputada Pati Pimentel, que es de Movimiento Ciudadano, que reclamaba la justicia selectiva. Decía que también se dijo en México, no, es que hay justicia selectiva. Ah, ok, entonces, y se lo preguntamos ayer ahí en el Congreso, entonces, si no se detiene a todos, si no se consigna a todos, si no se procesa a todos los asesinos, los narcotraficantes, los golpeadores de mujeres, los delincuentes, entonces es justicia selectiva y por los que no están dentro hay que soltar a los demás. Es decir, el cinismo, nadie ha dicho que alguien es inocente entre los políticos, sino justificar. No lo procesen, no lo investiguen, no lo consignen, porque no han consignado a otros. O sea, y a ese nivel de cinismo hemos llegado, y como esa expresión hemos escuchado muchísimas, cada que se está sometiendo a juicio a un servidor público, lo que surgen son las justificaciones. Nadie los exculpa, nadie dice que no son delincuentes, que no cometieron los delitos de los que se le acusan. No, los están enjuiciando porque son perseguidos políticos. Eso es lo que dicen cuando se enjuicia o se investiga a un servidor público. Entonces, ese es el nivel de cinismo, el pretender. No, de eso no estamos hablando. Cuando
también es otra expresión muy común cuando le dicen, oiga, usted hizo esto, o dejó de hacer esto, o se robó esto, o abusó en esto, y lo primero que sacan es, de eso no estamos hablando, estábamos hablando de otra cosa, de que no pagamos el IVA. O sea, es cinismo llano, es a lo que hemos llegado. O sea, por un lado la ambición desmedida y por el otro lado la justificación, no la proclamación de inocencia plena, sino la justificación a lo que se hizo. Y aquí pueden decir lo que quieran, pueden decir lo que quiera el Congreso local, el Congreso federal, el gobernador, el presidente, los diputados, los senadores, pueden decir lo que quieran, pero los ciudadanos, quienes transitamos por las calles, quienes recibimos o no recibimos servicios públicos, quienes vemos o no vemos obras ejecutadas, dice la sentencia bíblica, por sus obras los conoceréis. Si no vemos obras, pues pueden decir lo que quieran, ya estamos viviéndolo, lo padecemos, lo llevamos en los hombros todos los días. Maestro Felipe Martínez Chávez, para ir cerrando en esta mesa de análisis, tenemos comentarios. Nos dice Julián Silva de la Cruz, dice en relación a la era de políticos sin escrúpulos, dice sobre todo en Tamaulipas. María Lupe Jaramillo dice en Tamaulipas al menos sí. Bueno, es que el sin escrúpulos es corrupción, es caer totalmente corrupción, y no nada más de pensamiento, pues llegan pensando en qué se van a llevar, qué se van a robar. Yo creo que aquí hace falta una sacudida drástica, total de la red pública, de la administración. Ahí por el 16 pensamos que los vientos llegarían bien, pero no, yo veo que fue más de lo mismo. Falta un cambio, una batida total. Yo decía de hace 2-3 años, falta que alguien vaya a dar al bote y que le sacudan los bolsillos. Solo así yo creo que se va a recuperar la credibilidad, porque todo esto avanza sobre lo mismo. Me daba mucha risa, lo veía yo como vacilada anoche que estaba consultando las promesas, los compromisos, por ejemplo, del candidato del PAN en Tula, Antonio Láminas Leija. Dice que va a ser un gobierno al aire libre. Me daba mucha risa a mí. ¿Qué va a hacer, Valo? ¿Qué va a hacer un gobierno en lugar de decir, bueno, voy a hacer una tesorería transparente, ¿no? O sea, todo para robar. Ahí llegan en ese pueblito, todos llegan a ver qué se roban, desde el primer día a robar todo. Y en Padilla, por ejemplo, un alcalde llega el primer día, después que le sacó dinero a los contratistas, el primer día que llega dice, me pide una factura por 200,000 pesos. Oye, por los baños que están en la parte baja de Padilla, ahí en la presidencia. Dice, oye, pero esos baños los construí el año pasado. Dice, sí, pero necesito otra. A los 8 días le pidió otra factura, entonces nuestro amigo mejor se retiró y dice, no, ya no te voy a servir de proveedor. Entonces, ese es el grado de corrupción en que han caído los políticos aquí en los ayuntamientos. Falta una sacudida totalmente, total, una sacudida total para hacer credibilidad. Y ahora, el 6 de junio lo dejamos a la conciencia de cada ciudadano. Toño Arratia, ya para ir cerrando en esta mesa de análisis. Yo los comparo con una parvada de sopilotes que se sobrevuelan a la víctima, que somos nosotros, pero se les pasó la mano. O sea, de pronto pierden la dimensión de las cosas, se sienten iluminados y creen que nacieron para eso, creen que los bordaron a mano, vinieron a eso. Y lo más lamentable, a propósito que habló de la Biblia, está en la Biblia bajo el brazo, mucho, los azules por lo menos, y también los morenos, en el nombre de Dios hacen las mayores atrocidades y se están haciendo ahorita. Ahora ya no es ni siquiera el nombre de Dios, es porque yo quiero y porque puedo, y así los vemos. O sea, yo lo vería más bien, para ponerlos en su categoría, lo que necesita este país es, por lo menos Victoria, Tamaulipas, es una racia en un burdel, como si fuera un burdel de borrachitos y prostitutas, y barrerlos y a la cárcel, así como que como la era villista. Después averiguas, porque no se merecen otra cosa, porque yo no ni siquiera, quizás alguna excepción o dos, pero no tienen defensa, no tienen ni moral, ni defensa, ni rubor,
para estar sometiendo a este pueblo, en este caso victorense, a lo que estamos. Y los vemos paseándose con la sonrisa en la boca como si estuvieran haciendo la mejor obra del mundo. Si quieren hacer la mejor obra, váyanse ya. Y como dice Felipe, esperemos, nunca queremos perder la esperanza de que la gente por fin va a salir de su letargo, va a salir a votar, y por quien quiera. No estamos induciéndolos a que voten por tal o cual, por quien quiera, porque su conciencia lo indique y que sepa, o por lo menos tengan la creencia de que va a poder sacarlos de este atolladero en que estamos. No dice que digamos nombres. No, ¿para qué? ¿Para qué mencionamos los nombres? Pero están vistos los nombres. Aquí vivimos. Maestro Felipe, ya para ir cerrando. No, pues después de septiembre pudieran aparecer nombres como en cada sexenio. Al cierre del sexenio, algunos han ido a dar a la cárcel. Cavazos metió un alto funcionario, el que sigue también, Tomás metió a un alcalde, también se dio la destitución, y así se fue dando. Egidio metió al bote a otro funcionario, entonces va la cadena esta, pero al final no les vacían los bolsillos, quedan absueltos y sigue la mata dando, sigue la misma tónica. Y yo creo que hay que romper de tajo todo esto para darle honestidad a la administración pública. Gracias, maestro Felipe Martínez Chávez. Gracias, Inés. Gracias, Claudia. Gracias, muy buenos días. Ya nos vamos. Gracias también a usted por escucharnos, por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Ya se nos terminó el tiempo. Le damos las gracias a nombre del equipo de ORT Noticias. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta es 101.7 FM, La Cotorra, con el estilo inconfundible de siempre. Divirtiendo con nuestros 100,000